Muy buenos días, Jimmy, le escucho muy bien, un saludo para el país y en especial también para mi hermosa provincia de Bolívar también que me ve a través de redes sociales. Perfecto. Asambleísta, hoy día la Asamblea Nacional tiene que revisar el presupuesto. No sé si ustedes como bloque ya de Social Cristiano en Alianza con Suma, a quien usted representa, ya decidieron lo que se ha venido comentando, es decir, no tienen el ánimo de aprobar un presupuesto que contempla muchas reducciones, por ejemplo en salud, por ejemplo en educación, entre otras cosas. Efectivamente, ¿esa va a ser la posición de su partido? De su bloque, Bueno, perdón. hay que aclarar un tema, Jimmy. Yo creo que es importante mencionar lo que dice el artículo 102 y 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ¿no es cierto? En este caso, nosotros no es que vamos a aprobar o desaprobar una proforma presupuestaria. En este caso se va a analizar, ¿no es cierto? Si va a tener observaciones o no va a tener observaciones al respecto, que si bien allá por parte del Ejecutivo y se acoge de manera adecuada toda lo enviado por el Ejecutivo, o hay unas observaciones emitidas en este caso por parte del CAL a la comisión respectiva, que es la Comisión de Régimen Económico, y envía ya directo al Pleno de la Asamblea. Hoy en la tarde vamos a conocer estos informes en los cuales conoceremos si existe observaciones o no a la proforma presupuestaria entregada por el Ejecutivo, ¿no es cierto?, dentro de la misma. ¿Qué nos dice la ley? En un solo debate nosotros podemos asegurar, conocerla y entregar las observaciones o no dar estos tipos de observaciones. ¿Qué hemos dicho como bancada? Un tema fundamental que lo hemos recalcado y lo recalco en este momento aquí en este precioso programa, que nosotros no aprobaremos un listado de deudas pendientes, que nosotros no estamos para aprobar solo la reducción que ha habido en muchos aspectos, como usted bien lo ha mencionado, en el tema educativo, en el tema de seguridad social, que no hay ni siquiera una luz donde se quiera pagar algo al tema de seguridad social, que se está enmarcando también en muchas circunstancias y situaciones que pasaron nuestros agricultores, nuestros ganaderos por esta pandemia, nuestros transportistas, y que hoy necesitamos ese reflejo y aspiración que tenemos cada uno de los bolivarenses, de los ecuatorianos en este momento, de que esta proforma presupuestaria esté acorde a los proyectos de una campaña política que incluso la compartimos, incluso de un programa de gobierno adecuado que le hemos venido cumpliendo, porque lo más importante en este momento es cumplir con la ciudadanía, no cumplir con hay que pensar y hay que quitarnos de ese chip, Jimmy, lo digo con mucha claridad, en que el ciudadano tenga que pensar en el Estado. No, creo que el Estado tiene que darle esas facultades necesarias, atribuciones necesarias para poder trabajar. Hoy estamos hablando de más de 5.700.000 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado. Hoy estamos hablando y hay que reconocer el tema de vacunación que ha funcionado a nivel del país, que hoy incluso se ha pensado ya en una tasa de cobro, en un impuesto de cobro dentro de la misma, pero lo que necesitamos es pensar en un tema de reactivación económica. Y el tema de reactivación económica se la hace de manera efectiva, ¿cómo? Generando empleo, bajando tasas de interés, que la gente tenga circulante, que la gente tenga que gastar, que la gente tenga que reproducir el tema de turismo y muchas cosas más. Entonces yo creo que nosotros nunca estaremos de acuerdo con una proforma presupuestaria que no refleje el verdadero interés del pueblo ecuatoriano. Consecuentemente, usted también, como su bloque, entiende que en esa proforma presupuestaria, pues no va a alcanzar ni el tiempo ni nada por el estilo para poder aprobarla con tantas inconsistencias que son con las que usted ha manifestado. Lo más probable es que devuelvan esa proforma y que por Ministerio de la Ley pues se publique. Sí, el artículo 294 de la Constitución y los mismos 102 y 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa lo determina, hay plazos fatales dentro del mismo. En un solo debate, como los mencionaba, en este momento podría ser aprobado con mayoría calificada. Ya. Si es que no fuera el caso de tener esa mayoría calificada, se envía nuevamente al Ejecutivo con las observaciones que en el plazo de 10 días tenía que entregar nuevamente al Pleno de la Asamblea. Dentro del Pleno de la Asamblea tendríamos un segundo debate, puede ser un primer debate dentro de las observaciones, en las cuales ya no se necesita mayoría calificada, se necesita mayoría absoluta para poder aprobarlo, pero como usted bien lo menciona, si pasan los 30 días, que son los totales determinados de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entraría ya por el Ministerio de la Ley. ¿Esto qué significa? Que por más que no se apruebe por parte de la Asamblea,
la proforma presupuestaria entrará en vigencia como fue enviada por parte del Y de paso se ha dicho, capaz que casi al mismo tiempo, no sé, les va a llegar la proforma presupuestaria para el próximo año, porque eso también se viene. Claro que es una proforma presupuestaria prorrogada, también es importante Lógico. mencionar. Lo que hoy tenemos que pensar, Jimmy, y lo que hay que hacerlo, es un tema de una reforma laboral. El tema de una reforma también económica urgente, yo creo que es importante hacerlo para poder incluir temas fundamentales. Sí, en una reforma laboral que necesitamos discutir muchos aspectos que hoy necesita el pueblo, que hoy necesita la gente, que es el tema de empleo. ¿Cómo vamos a reactivarnos económicamente si no tenemos empleo? ¿Cómo vamos a reactivarnos económicamente si a través de la ley humanitaria hubo muchísimos despidos? Claro, se redujo la jornada laboral, pero también se redujeron salarios, hubo reclamos y hubo despidos. No estabilización. ¿Cómo aplicaron el artículo en el cual dejaron sin empleo a mucha gente y sin poder tener el tema de indemnizaciones? Entonces, yo creo que ahora es el momento de trabajar lo que en verdad importa de esta asamblea y recuperar esa credibilidad que tanto nos hace falta, la credibilidad, el trabajo, la honestidad, porque ya no es necesario acordarse de la asamblea del 2%, creo que vamos por el mismo camino peor. A ver, sí, creo que llegó hasta el 3, fue su puntaje mejor en el último mes. Asambleísta, a ver, ustedes van a tener, ya que usted toca el tema, van a tener probablemente o seguramente que abordar esto de la generación de empleo, que el gobierno piensa que la vía puede ser o va a ser esta ley de, ¿cómo es que se llama el proyecto? Creando oportunidades. Eso, ley de oportunidades, correcto. La ley de oportunidades, donde se ha evidenciado que la intención es que convivan dos códigos, digámoslo así, ¿no? El actual y otro código que contempla trabajo, una reducción de horas de trabajo, reducción de salario también, sin perder beneficios sociales. Mi pregunta es, ¿cómo van a manejarse ustedes ahí, cuando estamos viendo que hay 7 millones de personas o sin empleo o subempleadas de la población económicamente activa, que a lo mejor va a decir, bueno, $200, es regresión, sí, pero yo necesito trabajar. ¿Cómo van a hacer ustedes para enfrentar la desesperación de la gente con el tema de la regresión de derechos? Bueno, hay temas en los cuales se tendrán que debatir, hay que conocerlo, todavía no lo conocemos, esta ley de oportunidades que lo ha generado a través del Ministerio del Trabajo del Gobierno. Esperamos conocerla de manera adecuada, saber que hoy hay que enfocarse en temas fundamentales, Jimmy, y hay que decirlo. Lo primero, el tema de salarios, ¿no es cierto? No se pueden reducir derechos y obligaciones de trabajadores. Hay un principio jurídico que es el indubio pro operario, en el cual tiene que garantizarse derechos y obligaciones del mismo. Se hablaba incluso de quitar utilidades a temas de cargas familiares, y eso no estaríamos de acuerdo. Yo lo digo y me adelanto de manera incluso personal, porque creo que las familias que tienen hijos, que tienen muchos más, se puede decir, miembros de la misma, tienen que generarse a través de las mismas, y las autoridades tienen que ser enmarcadas en ello. Hay que generar el tema de empleo para jóvenes, hay que incentivar el tema para jóvenes. Mucho se habla del tema de experiencia, que hay que tener experiencia para poder acudir a un empleo digno, y eso no lo podemos permitir. Yo creo que los jóvenes hoy necesitan sí esas oportunidades para que puedan entrar y que también puedan estudiar, que tengan esa flexibilidad dentro de las mismas, de la cual puedan educarse y puedan llevar el pan a su casa, porque a muchos jóvenes ecuatorianos les ha tocado en este momento el escoger y elegir entre educarse o trabajar. Y yo creo que ahora el gobierno, con esa realidad, debería adecuarlo de una manera perceptiva con los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores y dentro del mismo los que generan empleo en ese sentido, para poder garantizar los derechos y obligaciones del trabajador en ello. Y también yo creo que es un tema bastante álgido, pero decirle a la gente entre 45 y 65 años de edad que se le hace muy difícil poder también conseguir un empleo. Y no solo a esos, yo creo que no sería solo de segmentar, sino a nivel nacional. Usted lo ha mencionado, se hablaba de 5.700.000 ecuatorianos, hoy se habla de 7 millones ecuatorianos que no tienen empleo adecuado, y eso sí es preocupante, y eso sí hay que estructurarlo. Yo creo que el trabajo por horas, siendo un trabajo en el cual se garanticen derechos y obligaciones de los trabajadores y que sea adecuado y que no pueda ser reducido un salario básico, yo creo que sí es importante poder debatirlo, poder conocerlo, poder estructurarlo, reconocer que ya dentro del Código del Trabajo ya no existe el contrato a plazo fijo,
pero la necesidad de muchos ecuatorianos, la necesidad de estos sectores también, que tienen que ser enmarcados en ese sentido y saber que lo que necesitamos es reactivación económica, que lo que necesitamos es llevar el pan a nuestra casa. La gente pide empleo, la gente no pide limosna, lo que pide es poder trabajar, poder hacer algo, generar, sentirse productivo dentro de la misma y poder generar ello. Y un tema fundamental, Jimmy, el tema de las mujeres. Yo creo que ahora es el momento de ello para poder presentar, porque hay muchas mujeres en el país que no tienen un salario adecuado y que tienen los mismos empleos que los hombres, que les pagan menos. Incluso el momento de poder generar un crédito les piden que los hombres sean los garantes cuando ellos son los que reactivan económicamente a su familia o a su hogar. El tema de poder tener accesibilidad a lo mismo, de no discriminación, del hecho de decir que una mujer embarazada no puede entrar a trabajar en una institución, que también, a pesar de su género o condición, también no lo puede hacer. Yo creo que esas garantías tienen que estar incluidas. El tema de economía violeta también es fundamental poder estar a ello y conoceremos, espero, lo más pronto posible para generar un debate adecuado al respecto, qué es lo que hoy necesita el país y las acciones que tienen que tomar referente a las reformas laborales que se presenten en la parte del Ejecutivo Legislativo. Asambleísta, muy buenos días. Omar Jaén le saluda, gracias por su tiempo. Antes de continuar con el tema de la reforma laboral, esta pregunta nos las hacen todos los benditos días las personas que nos ven en el programa y yo siempre se las extiendo a los asambleístas que tenemos en este panel. ¿Cuándo se elimina ese bendito impuesto del 2% de los microempresarios? ¿Cuándo se va a reformar la ley de ayuda humanitaria, que de ayuda humanitaria tuvo poco? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, no solo el 2% de ese impuesto, que creo que es muy importante para los microempresarios, y decirles que hay una propuesta importante que nosotros presentaremos al Ejecutivo también, y lo digo ahora aquí en este programa, en el cual generamos propuestas importantes, que primero es la eliminación, por ejemplo, del 2% de puntos al IVA. ¿Qué generamos con eso? Generamos empleo, generamos reactivación económica, generamos también consumo dentro de la misma. Por ejemplo, el tema de pagos a través de medios electrónicos, ahí hay una compensación también del 2% del tema del impuesto para que la gente pague a través de medios electrónicos. Cuidado, no digo con dinero electrónico, a través de medios electrónicos, que es muy diferente. Con eso incentivamos, con el tema de pandemia, a no tener billetes, también ahorramos al país un tema fundamental, que es el tema de comprar los billetes o poder imprimir dentro de los mismos. Y la eliminación de este impuesto creo que es fundamental. Está dentro del potestad legislativo, dentro de la misma, en el cual, ¿qué se generaba? Aquí se quería o se pretendía, o el espíritu de la ley era poder quitar ese 25% de utilidades que te genera el mismo impuesto. Yo creo que ahora no. Ahora no se tomó como una perspectiva, o el espíritu del mismo impuesto no se tomó dentro de la misma, de la ley humanitaria. Y eliminarlo, porque se genera de todas tus ganancias, supuestas ganancias, dentro de la misma. Pero ¿qué pasa si una empresa, dentro de sus tantos activos y pasivos, no generó lo que facturó dentro de la misma? Se vuelve un impuesto que liquida a los microempresarios del país. Yo creo que eliminarlo o hacerlo opcional, tanto para el pago de ese 2% del impuesto o el pago de utilidades del impuesto a la renta, que es el que pagamos también año a año. Yo creo que eso también se entraría en análisis, y lo importante es decirle al microempresario, al empresario, al emprendedor de este país, ¿no es cierto? Lo que necesita es facilidades, adecuaciones, no limitaciones y aspectos que se puedan dar. Disculpe, pero aquí la gente insiste. ¿Cuándo? O sea, miren, desde que se posesionó Guillermo Lasso, inclusive desde la legislatura pasada, la gente decía, oigan, ya, sí, este impuesto es gravísimo, pero la pregunta es ¿cuándo? Dijo que estamos de acuerdo, se tendría que generar por parte del Ejecutivo, porque él es el encargado de las políticas económicas constitucionalmente dentro de la misma. Tendría que enviarlo de manera adecuada y nosotros presionaremos en ese sentido. ¿Y usted cree que me comprometo a hacerles llegar el proyecto que tengo para la intervención de reactivación económica? ¿Usted cree que lo podría incluir en esta reforma tributaria? Y yo creo que se tiene que incluir a través de un proyecto de reactivación económica. Se puede hacer un tema de reforma tributaria, una ley económica urgente, que demoraría mucho más. Pero yo creo que algo sencillo y fundamental, como el cual estamos proponiendo en este momento, que son artículos puntuales en los cuales se piensa en el tema específico de reactivación económica, que tiene que estar incluido el tema de eliminación de este impuesto, o en el caso de debatirlo, podría estar incluido como opcional para poder hacerlo el pago del 2% o el pago del 25%
Oye, asambleísta, ok, perfecto. Volviendo al tema laboral, y usted dijo una gran verdad. Hasta el momento escrito no tenemos nada. O sea, realmente un proyecto como para leer, realmente no hay nada, pero tenemos un ministro que de entrevista en entrevista va soltando la papa, va soltando de a poco. Bueno, y es importante decirlo ahí, y usted lo ha mencionado, porque algunas veces se dice que la Asamblea ha obstaculizado el trabajo del Ejecutivo. Pero si no tenemos nada presentado, no se puede obstaculizar ni viabilizar nada. Claro. Creo que es el momento de decirlo. No se ha obstaculizado absolutamente nada. No tiene también que contarse, al menos de la bancada del Partido Social Cristiano y aliados, como es en mi caso, ¿no es cierto? Podemos obstaculizar. Nosotros tenemos que apoyar lo que tengamos que apoyar en función del país y en función de los ecuatorianos, y tendremos que rechazar lo que tengamos que rechazar, también porque es un tema fundamental. Y ahora lo que necesitamos es cumplir con la gente. Necesitamos sí saber cuándo también no solo se eliminen impuestos, sino se dan las tasas de interés, que es un tema fundamental, ¿no es cierto? Porque hoy necesitamos para ello reactivarnos. Platita, Kushki, economía, es lo que necesitamos. Todos necesitamos eso, abogado. Ahora, dentro de lo que ha ido soltando el ministro de Trabajo están... Usted ya acaba de hablar sobre el tema de las utilidades, que para usted no debería restringirse este tema de las cargas familiares. Qué feo término, ¿no? Las cargas familiares, pero bueno, ese es el término legal. Pero también está el tema de las indemnizaciones por despidos y también sobre la jubilación patronal. ¿Qué opinión tiene con respecto a esos dos puntos? Bueno, son derechos laborales adquiridos constitucionalmente ilegales. Tendríamos que analizarlo en un debate, porque se hablaba incluso de segmentar el tema de trabajo por horas a ciertos sectores, en los cuales puedan reducir, y cuando se habla de un trabajo a plazo fijo, un contrato a plazo fijo por horas, se perdería el tema de indemnizaciones. Yo creo que la deuda de jubilación patronal, no solo de este gobierno que recién empezó, sino de muchos años, y claro, si no tenemos eso acorde a una proforma presupuestaria o a un informe cuatrienal económico que ha sido presentado por parte del Ejecutivo, lo que necesitamos es que estén incluidos estos aspectos, que se sepa cuándo se va a pagar también ese tipo de jubilaciones, que se sepan cuándo se va a salir de las deudas que tenemos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Porque no es que se dice el Estado le debe al IES, no le debe al IES, le debe al afiliado. Y eso hay que luchar y pelear por esa plata. Abogado, ¿cómo está? Le saluda Alondra Santiago, un gusto saludarlo, buenos días. Alondra, de igual manera, qué gusto. Abogado, hoy en la sesión número 727 de la Asamblea Nacional se elige y se posesiona a los miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y a los miembros de la Junta Política y Regulación Financiera. Exactamente, ¿quiénes eligen? ¿Cómo va a ser el voto del PCC? ¿Qué implica esto hoy, justamente hoy en la Asamblea? Bueno, hoy tendremos que conocer los perfiles en los cuales se presentan dentro del pleno de la Asamblea, la trayectoria de los mismos, y mira qué importante ahora la elección de ellos, porque ellos son los que regulan el tema monetario, y lo que hablábamos, el tema crediticio, el tema de tasas de interés, el tema de accesibilidad a créditos, el tema del manejo económico y financiero del país. Yo creo que hay algunos perfiles que tienen que ser analizados, perfiles que estuvieron en el gobierno anterior de Lenín Moreno, en los cuales creo que el manejo económico no fue el adecuado. Entonces yo creo que ahí tendremos que analizarlo, tendremos que verlo, ver quién están cumpliendo con eso, y dentro del pleno de la Asamblea hoy tomaremos una decisión, no del Partido Social Cristiano, sino todas las bancadas, todos los 137 asambleístas, y veremos qué pasa con la elección y designación de estos miembros de esta Junta Monetaria. Abogado, usted siempre ha hablado también fuerte y claro en el tema de la educación y la importancia de la educación y un presupuesto bastante fijo para la educación y para el avance de la misma, ¿no? Exactamente, ¿hay algo que usted no apoya de esta proforma presupuestaria que tal vez involucre el tema de la educación y afecte a la educación del país? Alondra, yo le cuento algo, le cuento al país entero. En mi provincia se hablaba mucho de teleeducación, como en la provincia del Guayas, como en todo el país entero. Hay comunidades en mi provincia de Bolívar que ni siquiera tienen una computadora, peor internet. ¿Cómo se educaron estos niños, niñas y adolescentes del país con plena pandemia? Una comisión a la cual incluso yo pertenezco dentro de la Asamblea. ¿Cómo dotar de tecnología a esa gente? Porque ahora la tecnología no es un lujo, es una necesidad. Se plantearon dentro de las propuestas de campaña, el programa de campaña que incluso compartimos con el presidente actual, en el cual se enmarcaba dotar, por ejemplo, de almuerzos comunitarios, se dotaba, por ejemplo, del tema de tablets para poder llegar a incluir dentro de la y que no fue algo descabellado, sino algo viable. El tema de la teleprosperidad, ¿no es cierto?, en el cual se iba a enmarcar computadoras, la compra de computadoras en todo a nivel nacional, como se ha hecho también dentro de la misma. Entonces, yo no podría estar de acuerdo
un tema de política educativa en la cual no está incluido la tecnología. Hoy vemos que no es que queremos por un capricho poder incluirla, sino una gran necesidad. ¿Cuántos niños hacen sus deberes en celulares prestados de los papás? ¿Cuántos niños ni siquiera conocen una computadora? Y hoy estamos hablando de teleeducación. Creo que eso tiene que ser incluido y de una manera adecuada poder hacerlo para que puedan funcionar las políticas educativas y políticas del Ejecutivo dentro de la parte educativa, que es fundamental. Incluso hay familias, abogados, y me imagino que usted sabe que hay una persona que es la única que tiene el celular y tienen 3, 4 hijos y ellos son los que hacen el deber con el celular y tratando... Y son realidades, Alondra. Exacto. Son realidades, no es que nos estamos invitando usted y yo. Tengo muchos compadres, muchos amigos en el sector rural que les tienen que subir a los hijos en una lomita para que les coja la señal del celular para que puedan entregar su deber, porque el deber hasta esa hora tiene que ser entregado. Claro. Y el otro niño ya no hizo el deber. Imagínese Lorenza con $20 tratando de buscar un plan en alguna operadora para tratar de que los hijos hagan los deberes. Pero bueno, hablemos de otra cosa. Podría comprar el celular. Hablemos de otra cosa importante, que es el tema de los agricultores. Usted lo dijo al inicio de esta entrevista y además siempre ha hablado del tema de los agricultores y que no es un capricho, esa palabra que acaba de mencionar, que no es un capricho y que los agricultores no es que están pidiendo migajas, sino que se respeten lo que se propuso en campaña. Sin embargo, yo he visto que alrededor de las marchas de los trabajadores, los agricultores, de los arroceros, hay cierta estigmatización. De hecho, la prensa tal vez oficialista o la tradicional trata de no poner mucho el tema de las marchas. Se está invisibilizando lo que está pasando con los agricultores y se lo está tratando tal vez como un capricho más, como una marchita más. Bueno, recién tuvimos la comparecencia incluso de la... Bueno, ahora no sé si ministro o exministro, no tengo la información oficial, con temor a equivocarme lo digo. Tani Vera, dentro del pleno de la Asamblea, exministra, en la cual pudimos dialogar de muchos aspectos importantes. Yo lo digo tomando el tema, por ejemplo, de mi cantón Caluma, en la provincia de Bolívar. ¿Sabe cuánto vale el ciento de naranjas? $1. La gente hoy deja en el árbol la fruta que se pudra porque es más caro sacarla que poder comercializarla. ¿Qué pasa con las papas? La papa, el saco de papas, el quintal de papas están vendiendo a $2, $3. Hoy la gente sale a las veredas de la ciudad, a las carreteras, para poder vender sus papas, para poder vender sus quesos a 34 centavos el litro de leche. Y eso yo creo que no lo podemos permitir. Ahora los comercializantes, ahora los agricultores lo que necesitan son que les paguen, que les ayuden en el tema de insumos, en el tema de semillas, en el tema de poder tener accesibilidad a tecnología también dentro de la misma. Ahora los créditos, ¿qué pasaron? Muchos de ellos hoy siguen pagando intereses, Alondra, siguen pagando intereses de los créditos que hicieron durante mucho tiempo. Les tocó vender terrenos para poder educar a sus hijos porque no tenían para comer. Entonces yo creo que en este momento no es cuestión de decir, bueno, el tema de las marchas, el tema de las movilizaciones que se pueda dar también están garantizadas dentro de la Constitución. Otra cosa es querer polemizar, desestabilizar un gobierno, estabilizar unas políticas. No, yo creo que no va en ese sentido. Pero también hay que escuchar y saber que en este momento los agricultores son los más golpeados que hemos tenido dentro del país y hay que regresar la mirada a ellos. Hay que regresar la mirada de manera efectiva y saber que en este momento necesitan de nosotros, necesitan de una legislatura, necesitan de un gobierno en el cual sí tenemos que darles esa facilidad para accesibilidad a créditos. Hoy se elige, como lo mencionaba, a esos miembros de la Junta Monetaria. Tener políticas del Ejecutivo dentro del Ministerio de Agricultura que generen incentivos para el pago, para la generación de insumos, para la entrega de semillas, para la mejoración de su ganado, para la mejoración del suelo. Pero yo creo que es hora de pensar en la gente que nos dio de comer en esta pandemia, que la gente que sí se arriesgó bajo todos sentidos y nos dio las facilidades para poder salir adelante. Es hora de entregarle lo mucho que nos ha dado a la agricultura, a la ganadería y a los emprendedores de este país. Muchas gracias al asambleísta Jorge Avedravo de las filas de la Alianza Suma Partido Social Cristiano. Que tenga usted un buen día, asambleísta, muy amable. Igual, Jimmy, un buen día para todos ustedes, un abrazo para el país entero.